Perfecto. Como estábamos hablando primero, ya habíamos discutido el capítulo 1 y 2 con los hermanos. ¿Se puede escuchar claro? Dice el Señor. Alto y fuerte. Gloria a Dios por eso. Dios me los bendiga a todos. Le damos la bienvenida una vez más a las clases de Instituto del Nacira, y las cartas paulinas es el nombre de la clase, y estamos discutiendo el libro o la carta de los Gálatas. Ya vimos el capítulo 1 y 2 y le enviamos, aleluya, nuestra hermana Chiarelli le envió la discusión de los capítulos 1 y 2, donde el apóstol Pablo presenta al Evangelio y hace una defensa de su apostolado, ¿verdad? Siendo que él estaba teniendo unas experiencias negativas con los judaizantes, que estaban todo el tiempo buscándolo, acusándolo, porque Pablo hacía defensa de su ministerio. Y antes de él realizar eh, la presentación de su defensa con respecto a judaizar y los gentiles, ellos querían que los gentiles judaizaran. Antes de que empezara esa discusión de ese tema, pues Pablo tiene que presentar defensa del Señor, de su ministerio, del apostolado de él. Pero entra entonces en el capítulo 3 de Gálatas, vive el Señor, donde comienza a hablar Pablo la justificación por la fe. Es donde vamos a entrar ahora, justificación por la fe, vive el Señor. Donde comienza comenzar a dar lectura. Dice: oh Gálatas, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Para Pablo presentar esta defensa, vive el Señor, pues comienza a ilustrar la insensatez de los Gálatas, que habiendo comenzado por la gracia, ahora comienza, aleluya, a retroceder. Él no lo ve como un avance. Entonces él dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, en otras palabras, está diciendo que la crucifixión, la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que ellos recibieron ese mensaje al principio, era parte de la gracia de Dios, la revelación de esa palabra, aleluya, dándola a demostrar que ellos no tenían que guardar, aleluya, los rudimentos de la ley. Por eso en el verso 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Así que ahora el apóstol Pablo vuelve y los lleva, cuando ellos estaban comenzando, estamos hablando de los Gálatas. Y el Señor, eran personas prácticamente recién convertidos, donde ellos reciben la palabra. En este momento, pues Pablo le está diciendo: ¿cómo tú recibiste? ¿Cómo ustedes recibieron al Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por la gracia o por la fe en Cristo? Entonces dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Fíjense que una vez ellos recibieron al Señor como Salvador de su vida, ahora Pablo le hace el comentario y dice: habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, por la fe, el Espíritu Santo, la revelación de la palabra a través del Espíritu Santo, para que hoy le sirvieran a Dios. Ahora vais a acabar por la carne, o sea, van a volver a los rudimentos antes de convertirse.
y de tantas cosas habéis padecido en vano. Verso 4, que realmente fue en vano. Si es que realmente fue en vano, porque no fue en vano el conocimiento que ellos habían adquirido, ¿verdad? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Ahora Pablo le lanza a ellos una pregunta. Aquel pues que os suministra el Espíritu, él, aleluya, Pablo, que le pone el mensaje a ellos, le dice que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, que Pablo comienza a defender su evangelio recordándole a los Gálatas que su vida cristiana, que comenzó por la fe en el Cristo crucificado y fue certificada por el don del Espíritu Santo. Es que todo lo que Pablo le estaba administrando a ellos no era por conocimiento propio, sino que el mismo Espíritu Santo, quien mencionamos en la clase pasada, fue quien dirigió al apóstol Pablo y le reveló esos conocimientos, pues es el que ahora le está llevando a ellos, aleluya, esta verdad. Dice también, dice el Señor, que ellos serían insensatos si abandonaran los caminos de Dios para buscar la perfección por sus propios esfuerzos. ¿Sabe? Que aquí en el capítulo, en el verso 5, ellos estaban, aleluya, tratando de ser salvos ahora, no por la fe en Cristo, sino por las obras de la ley. Entonces, Pablo le está aclarando que si ellos empezaron desde un principio por la fe en Cristo, ¿por qué volver atrás? A volver a coger los rudimentos de la ley. ¿Por qué? Porque los judaizantes, como habíamos hablado en la clase pasada, eran los judíos que se habían convertido a Cristo y ahora ellos querían perturbar el conocimiento que ya habían adquirido, porque ahora querían imponerle que ellos para poder ser salvos tenían que guardar, ¿qué? Hacerse la circuncisión, guardar de las comidas, de los alimentos, cuando ya eso bajo la ley, eso era bajo la ley, no bajo la gracia. Y el Señor. Amén. Llegaron falsos maestros, después se conocieron a Cristo, llegaron falsos maestros como los judaizantes a cambiar todo, a confundir el pueblo. A confundir el pueblo. Y Pablo le está diciendo eso, no, estamos igual, no hemos cambiado. Lo mismo, Cristo hizo lo que hizo por nosotros. Amén. Lo que Jesucristo alcanzó en el Calvario fue alcanzar el perdón de nuestros pecados para darle comienzo a una nueva criatura. Eso lo vamos a estar hablando más adelante. Vamos a ver, hasta ahora estamos entendiendo que la obra de nuestro Señor Jesucristo, su obra redentora, era para sacarlos de la ley y ahora encontrar a Cristo. Los Gálatas encontraron a Cristo y querían volver a la ley. Mira. Es decir, que no era lo que Pablo le había enseñado. Ahora Pablo, el celo que sentía, aleluya, por la enseñanza que le había dado los Gálatas, él se sentía indignado porque ahora podía ver que estos hombres y mujeres que estaban en Gálatas, que habían aceptado al Señor, estaban volviendo a los rudimentos de la ley. O si hay alguna pregunta, pueden levantar mano al final cuando estemos culminando la clase. En el verso 6, 7, 8 y 9, lee de la siguiente forma. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios
había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vive el Señor. Los judíos consideraban a Abraham como su padre y la fuente de todas las bendiciones espirituales que recibían. Creían, vive el Señor, que el mero hecho, escuche bien esto, que el mero hecho de ser descendiente de Abraham lo justificaba ante Dios. Miren qué cosa. Solamente por ellos pensar que Abraham era el padre de la fe, con eso ellos se justificaban. Pero no era así. Dice la palabra. Pablo expone que Abraham agradaba a Dios por medio que el mero hecho de ser descendientes de Abraham lo justificaba ante Dios. Pero expone que Abraham agradaba a Dios por la fe y no por las obras de la ley. En otras palabras. Exacto. El padre de la fe era Abraham, pero cuando Abraham recibió estas promesas, recibió esta palabra, la recibió por la fe, no por la ley, porque la ley no existía para el tiempo de Abraham. Es decir, que ahora Abraham recibe esta palabra y dice ahí, gloria al Señor, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros que no nacimos, al que hemos visto la ley, pero no la practicamos, pero dice ahí bien claro que por tanto que los que son de fe, porque hemos aceptado a Jesucristo, estos son hijos de Abraham, porque venimos de la promesa por fe que tuvo Abraham desde un principio. Todas las naciones. Amén. Y ahí está hablando claro. En el verso 8 dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea, desde un principio, Abraham recibe esta palabra, esta promesa. No otra cosa que una promesa. En ti serían benditas todas las naciones. Ahí para ese entonces no existía la ley. Ahora, bajo la gracia, pues eso se hace cónsono con nosotros, porque nosotros estamos recibiendo aquellas promesas, porque tienen que ver con nosotros la fe de Abraham, no la ley, dice el Señor. Y dice, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Está explicando Pablo la similitud, aleluya, de la ley y la gracia. Amén. Amén. Vive el Señor. Es por fe. Amén. Todos aquí tienen igual una relación con la fe del creyente. Sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice la palabra de Jesús. Pero vamos a ver cómo prosigue en el capítulo 3, el verso 10. La ley trae maldición, porque el conocimiento de la ley es, aleluya, dice ahí en el verso 10, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Quiere decir que el hombre, cuando llegó la ley, el que no la practicaba estaba bajo condenación si no ponía en práctica la ley. Y ahí dice bien claro en Deuteronomio capítulo 27 y verso 26, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas. O sea, si tú cometías un pecado bajo la ley, fallaba en toda la ley. Ahora, en la gracia,
Tú cometes un pecado y vas directamente a Cristo y Dios, Jesucristo te perdona. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo muere, dice la Escritura que se abrió el velo, se rompió el velo para darnos entrada. Cristo alcanzó, aleluya, la bendición para nosotros de a través de Jesucristo alcanzar el perdón de nuestros pecados. Por eso dice el verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y es evidente, escuche bien, repito el verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, vive el Señor. Este es el proceder, vive el Señor, en que debe mantenerse la iglesia, mantener la fe, porque es por fe que somos salvos. Verso 12 dice, y la ley no es de fe. Escuche bien, la ley no es de fe. El que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Es decir, que ahora, cuando Cristo muere en la cruz, aleluya, verso 13 dice, Cristo nos redimió, o sea, nos perdonó de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo muere y lo ponen en aquella cruz, tenemos que entender que la muerte capital que los romanos realizaban era considerado maldito el que moría en un madero o en la cruz crucificado. Pero Jesús se hizo maldito por nosotros. Por eso dice ahí, porque está escrito, maldito todo aquel el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, o sea, Cristo tenía que morir en la cruz para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Si Cristo no hubiera muerto en aquella cruz, nosotros estuviéramos todavía errantes. Pero por cuanto Jesucristo murió en la cruz y murió, aleluya, sin pecado. Queremos resaltar esto porque a veces lo pasamos por alto, pero ciertamente Jesucristo, cuando Juan el Bautista lo señaló, le dijo, mira, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista da por sentado que el Cordero, que era Cristo, es el que quita el pecado del mundo. O sea, que ese sacrificio que Jesucristo hizo en aquel lugar, en el Gólgota, fue para alcanzar la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Verso 14 sigue diciendo, alcanzar, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es decir, que tan pronto Jesucristo muere en aquella cruz, resucita el tercer día, Él le dice a sus discípulos, dice, Señor, ahora no se pueden ir, vayan a Jerusalén, manténganse allí hasta que descienda el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe que la muerte y pasión de nuestro Señor no solamente alcanza el perdón de nuestros pecados, sino la promesa del Espíritu Santo que iba a ser manifiesta en aquel momento. Vive el Señor. Luego dice en los versos la promesa inmutable, que quiere decir que es inalterable. Versos 15 al 18. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Es decir, que una persona una vez hace un pacto que hacemos
aleluya, a veces vamos a estar abogados para, aleluya, ponerlo en papeles, aleluya, ese pacto no puede ser ratificado, nadie lo puede invalidar. Todo lo que usted pone en esa página y se documenta, no se puede cambiar, no se puede quitar ni poner nada, ni añadirle. Ahora bien, dice el verso 16, a Abraham fueron hechas las promesas. Escuchen bien, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, que cuando Pablo habla de esto, hablando de la simiente, alude a Cristo. Cuando vemos en Génesis capítulo 3, verso 15, habla de la simiente de la mujer, hablando de Jesucristo, de que iba a venir en el futuro. Y aquí dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. De que esas promesas son, aleluya, se adquieren a través de Jesucristo, no a través de la ley, dice el Señor. Esto pues, digo, verso 17, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué vino primero? La promesa. ¿Cuál fue la promesa que Abraham recibió de parte de Dios? En ti serían benditas todas las naciones. Por lo tanto, esa promesa, la ley no la podía abrogar, que vino 430 años después. Dice el Señor. Verso 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, Dios es quien le da esta promesa al padre Abraham, pero también viene para nosotros, porque dice, y en ti serían benditas todas las naciones. Esa promesa cae sobre nosotros cuando venimos a Cristo y recibimos al Señor como Salvador. Estamos recibiendo, aleluya, esa misma promesa que Dios le había hecho a Abraham y la estamos hoy gozando de ella. Vive el Señor. Aleluya. Vamos a estar dando ahora el propósito de la ley. Hay 4 cosas bien importantes y aquellos que más tarde las escriben, porque eso pues viene un regalito en el examen. Vive el Señor. Aleluya. Vamos a leer los versos del 19, aleluya, hasta el 25. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura encejó todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encejados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin que fuese justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Los 4 puntos que habla Pablo para poder presentar el propósito de la ley, el número 1 dice, primero, la intención de la ley era revelar el pecado. Siempre, dice el Señor, la ley era mostrarle el pecado,
no matará, no robará, no hurtará, no dirá falso testimonio. O sea, revelarle al hombre el pecado. Ese era el propósito de la ley, el número uno. No, aleluya, fue una medida temporal. O sea, eso que estamos hablando ahora, que era una medida temporal, la ley, introducida para convencer a la gente de su necesidad de justificación y de su incapacidad para salvarse en a sí mismo. O sea, la ley demostraba que nosotros teníamos la necesidad del perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, cuando ellos reconocían, aleluya, hacían sacrificio y Dios los perdonaba, el Señor. Pero era, aleluya, simplemente era algo temporal, dice el Señor. Una medida temporal. Es capacidad de salvarse el mismo. Déjame buscarlo ahora aquí. Ajá. Dice, fue una medida temporal introducida para convencer a la gente de su necesidad de justificación. Repito, la ley era una medida temporal introducida para convencer a la gente de su necesidad de justificación y de su incapacidad para salvarse a sí mismo. O sea que ¿lo tienen? Ok, volvemos. Introducida para convencer a la gente de su necesidad de justificación. Con eso es suficiente. No podemos ir más allá, ¿verdad? Que el ser humano, ellos, los Gálatas, no se podían justificar por medio de las obras de la ley. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Sino que ellos tenían que reconocer la necesidad, aleluya, de que tenían que hacer algo más. Y Jesús. Ok, vamos hacia allá. Ahora mismo te explico lo que quiere decir el año. Dice lo que te sostiene. Lo que sostiene. Y vecino. Número 2. ¿Cuál es la número 2? Dice. Voy a buscarla aquí. Segundo, la ley es inferior a la promesa. Pablo da por sentado que la ley es inferior a la promesa. Para Pablo, la promesa era más de mayor importancia que la obra de la ley, que guardar las obras de la ley. Y fue ordenada por medio de ángeles y de Moisés, o sea, hablando de la ley que fue dada al hombre por medio de ángeles y por medio de Moisés, que fue quien le dio la ley a los hombres, al pueblo judío. Pero la gracia es más grande porque fue dada a los hombres por medio de quién? Del Espíritu Santo y Jesucristo. El propósito de la ley era demostrar el pecado. Sí, con eso es suficiente. La segunda, la ley es inferior a la promesa. La primera era, la intención de la ley era revelar el pecado. Nada más. Eso es lo que se dice. Revelar. Esa es la número 1. Es de la 1. Exacto. Tercero. Dice el tercero. La ley no es contraria a la promesa. Parece contradictorio lo que voy a decir ahora. La ley no es contraria a la promesa. En lugar de ello,
son complementarias. O sea, la ley y la gracia se complementan. ¿Por qué? Si yo voy a hacer un bizcocho y de todos los ingredientes que tengo que echarle a pasar un bizcocho, se me olvida echarle el azúcar, pues se me olvidó echarle el complemento del azúcar. Pues entonces, Pablo está diciendo que la ley y es el complemento de la gracia. Porque la ley conducía al hombre ¿a qué? A buscar un Salvador, justificarse por medio de aquellas obras que ellos hacían para alcanzar el perdón de sus pecados. Aliviaban, aleluya, su condición espiritual en el momento. Pero Cristo, cuando viene y sacrifica su vida en la cruz del Calvario, ahora logra alcanzar para nosotros el perdón de nuestros pecados por medio de la fe en él, ¿verdad? Entonces ahí dice, la ley no es contraria a la promesa. En lugar de ello, son complementarios. La ley demandaba justicia, pero era incapaz de proveerla. ¿Por qué dice estas palabras? O sea, la ley no proveía justicia, no podía, era incapaz de proveer la justicia, porque simplemente condenaba al hombre por su pecado. Su función fue preparar el camino del evangelio al hacer a la gente consciente de sus pecados. Es decir, que la función de la ley fue preparar el camino. Como Juan el Bautista preparó el camino a Jesucristo, la ley preparó el camino a la humanidad, reconociendo que estaban mal en sus pecados y tenían que arrepentirse. Pero ahora la necesidad era que para preparar el camino del evangelio, el hacer a la gente consciente de sus pecados. Es decir, que si yo reconocía que estaba mal, pues yo necesitaba el perdón de mis pecados. Pero bajo la ley yo no alcanzaba. Pero bajo la gracia sí voy a alcanzar el perdón de mis pecados. ¿Pregunta o duda? Ok. La ley demanda justicia, pero incapaz de proveerla. Su función fue preparar el camino del evangelio al hacer a la gente consciente de sus pecados y de la necesidad de un Salvador. Es decir, que todo aquello fue para que ellos entendieran que necesitaban un Salvador. Y el Señor. Número 4. Cuanto la ley nos dirige a Cristo, nos encerró todo bajo pecado. En el verso 23 dice, pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En otras palabras, al estar consciente de todos los pecados que estábamos, Dios encerró todo aquello. Todo el mundo era pecador. Pero todos teníamos necesidad. La ley confinaba a todo el mundo bajo las mismas condiciones. Ahora, dice ahí, la ley nos dirige a Cristo. Nos encejó, disciplinó, hasta que la fe en Cristo nos condujo a la libertad de hijos crecidos que han recibido la herencia que les corresponde. Por eso el verso 23 y verso 24 dice lo siguiente: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Todos estábamos encerrados en esa burbuja donde todo el mundo era un pecador. Pero el verso 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. O sea, era lo que nos aguantaba. La ley, ese conocimiento de los sacrificios que habían que hacer,
nos confinó todos bajo ese ayo, nos sostenía en lo que viniera lo perfecto. El ayo era lo que nos sostenía, la ley. Ahora, después dice, para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que la ley era el ayo que durante 430 años se tuvo que llevar. Era lo que nos sostenía y sostenía el pueblo de Israel, que ellos, para ellos fue dada la ley, no fue para los gentiles. ¿Estamos? Así que a ellos los sostenía, pero ¿qué pasa? Que los judíos judaizantes querían que todavía nosotros siguiéramos llevando la ley. Entonces era Pablo, lo va a explicar más adelante, porque él tuvo que confrontarlos a ellos. Pero ahora aquí estamos viendo que una vez viene Cristo, dice verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, ya no estamos bajo aquello que nos sostenía, que era bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Amén. En el verso 26 hasta culminar, habla de los hijos y herederos. ¿Quiénes son los hijos y herederos? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Dice el Señor. Esa promesa que Dios le dio a Abraham, aleluya, nos ha traído una bendición hermosa, porque ya, aleluya, no somos, aleluya, esclavos de aquellos rudimentos, sino que somos hijos por medio de Jesucristo. Por eso que vive el Señor, estos últimos versos, el apóstol Pablo enfoca que ya no somos judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, Dios de dos pueblos, Dios hizo uno. Romanos capítulo 11, versos 26, 25, 24 nos está dando la noción de que el pueblo de Israel, aleluya, al convertirse a Cristo, los judíos que se convierten a Cristo y los gentiles que se convierten a Cristo son la iglesia, un pueblo. La iglesia es ese pueblo, lo que viene a buscar el Señor. Vive Jesús. Estamos en tiempo, ¿verdad? Sí. Okay. Capítulo 4 de Gálatas. En el capítulo 4 de Gálatas comienza diciendo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, y curadores hasta tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Aquí en estos tres versos, dice el Señor, el apóstol Pablo le está diciendo que cuando un niño es heredero, lo pequeño, pues no tiene noción de la herencia, de lo que tiene. Es como si fuera un esclavo. El esclavo no tiene nada. Pues el niño, aunque sea dueño de todo, pero no sabe lo que tiene. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Escuche bien esa frase. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Así que Dios señaló un tiempo, un momento en que se iba a manifestar, aleluya,
así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, bajo las obras de la carne, aleluya, esos rudimentos, antes estábamos bajo eso. El que estaba bajo la esclavitud, estábamos bajo esa esclavitud del pecado. Ahora dice el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando llegó el momento, cuando llegó ese tiempo, como mencionamos primero, dice ahí bien claro, Dios envió a su hijo. ¿A quién? A Jesucristo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesucristo tuvo que someterse a la ley. Todo lo que se dijo de él, todas las profecías que se dieron de Jesús, él tenía que cumplir todo eso. Si Jesús no se hubiera cumplido todo lo que estaba escrito bajo la ley, porque cuando hablamos de la ley, hablamos, aleluya, de los rudimentos que Moisés estableció, el templo, el arca, todo era una representación de Cristo. El arca tenía un candelabro donde se encendían las luces, ¿verdad que sí? Y tenían que estar encendidas 24/7. Pues precisamente Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que viene a él, pues no andará más en tinieblas. Era un simbolismo, aquel candelabro de la luz que representaba a Cristo. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de que esas luces no se podían apagar. El aceite, aleluya, que utilizaban para, aleluya, poner esas lámparas. Los sacerdotes tenían que pedirle al pueblo, aleluya, las siembras de la aceituna para ellos machacarlas y prepararlas para echarle el aceite. Y ellos tenían que poner, aleluya, encenderlas 24/7. No se podía apagar, porque era un simbolismo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, de la luz de Cristo en nosotros, 24/7. Vive el Señor. Se supone que nosotros, aleluya, tengamos esa luz constantemente en nuestras vidas y podamos ser luz en medio de las tinieblas. Y hablamos de Jesucristo 24/7 con nuestro testimonio. O sea, no es cuando tú vengas aquí a la iglesia solamente. Es cuando tú estás trabajando ahí en el supermercado, o tú estás allí en, aleluya, en el hospital, o es cuando tú estás en el banco trabajando, aleluya, tú eres luz en medio de las tinieblas, 24/7. Y dice el verso 5, para que redimiese, o sea, Jesús vino a redimir, aleluya, redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de recibirlos la adopción de hijos. Vive el Señor. Dice, el propósito de Dios al enviar a Cristo era rescatarnos de la esclavitud. En otras palabras, para redimirnos. Aleluya. Él nos redimió. Y convertir a los esclavos e hijos en adopción. Esa palabra, redimir y adopción. Así que Él nos redimió. Aleluya. Y gloria al Señor, nos adoptó. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué hora es? 8:44. Vamos a parar aquí porque tengo, aleluya, un mareo. Así que paramos la clase y continuamos, aleluya, en el próximo lunes. Y Jesús, Dios los bendiga. Las preguntas las dejamos más adelante.